Fíjate, quiero hablar en esta noche y quiero tener el sumo cuidado al momento de comenzar este estudio. Voy a hablar acerca del bautismo de Juan y los bautistas. Bajo ningún punto de vista es mi deseo de minimizar otras denominaciones en absoluto. Y quiero tener el cuidado también, ¿verdad?, a medida que vamos a ir avanzando en el estudio de esta noche, de que podamos entender todos de que no existe en realidad documentación, desde, ¿verdad?, los tiempos de Jesús, como para poder decir con toda la claridad del mundo de dónde surgen o el origen de la denominación a la que nosotros pertenecemos. Pero bueno, vamos a leer y a medida que vamos caminando explicamos otras cosillas más. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego en el versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Papá, siento pesado el micrófono este. Bueno, en la traducción Reina Valera 1960, que es la Biblia que nosotros utilizamos comúnmente, la palabra bautista aparece 15 veces, y las 15 veces aparece relacionadas ¿a quién? A nuestro personaje, Juan el Bautista. Y como dije hace un instante, es importante entender que no existe suficiente material con relación a la historia del surgimiento de las iglesias bautistas como tal, de hecho, el historiador Flavio Josefo, aquellas personas que les gusta leer un poquitito, Flavio Josefo es un historiador judío confiable que escribió por los años 200 más o menos de nuestra era, y él habla muchísimo de la historia, no solamente en particular de esta secta, de esta denominación, sino de muchas otras situaciones que acontecieron en aquel entonces. Flavio Josefo escribe algunas situaciones, y no solamente él, sino otros historiadores, que hablan de los bautistas precisamente por sectas, que es lo que quería decir hace un ratito, sectas que estaban en contra de la denominación bautista. Pero no tanto porque la denominación bautista fuera hereje o hiciera cosas contrarias a la Escritura, sino por los puntos de vista. Y voy a explicar a medida que vayamos avanzando a qué me refiero con esto. Bueno, los bautistas se esparcieron por cantidad de naciones en vista de las persecuciones y gran cantidad de situaciones que pasaron. Ahora, el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. La muerte y resurrección de Jesús sucedieron aproximadamente por el año 30 de nuestra era. Nos tenemos que ubicar, ¿verdad?, más o menos en esa fecha. Sabemos que el imperio que gobernaba en aquel entonces era ¿cuál imperio? El imperio romano. También sabemos que fueron los judíos y los romanos, humanamente hablando, los que llevaron a Jesús a la cruz, ¿verdad? Por más que uno se eche la culpa al otro, fueron los dos. Es decir, los judíos tenían el control religioso, pero el control político, judicial, lo tenían los romanos en aquel entonces. El imperio romano siempre ha sido un imperio pagano, siempre. De hecho, al emperador, a César, se le consideraba como un dios, César es el Señor, ese es el dicho, César es el Señor. La otra persona contestaba: sí, verdaderamente César es el Señor. Cuando Jesucristo se convierte en el Señor,
Entonces los creyentes ya no podían contestar César es el Señor. Los creyentes decían Jesucristo es el Señor, y eso hacía que el Imperio Romano se pusiera en contra del cristianismo. De hecho, hay un pasaje de la Escritura lindísimo en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde metieron preso a Pablo y a Silas, y me gustaría que le echemos un vistazo los de capítulo 16, versículo 19. John, no sé qué pasa, papá, siento bien pesadote el micrófono, fíjate. Voy a terminar mudo acá. Versículo 19 al 24 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahora ponga atención al versículo 21. Y enseña, aquí están hablando, hermano, aquí estamos hablando de la cultura y del Imperio Romano, ¿ok? Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos, ¿ok? Entonces, entendamos que el Imperio Romano siempre fue un imperio pagano, con costumbres paganas, cultura pagana y religiones paganas. Del versículo 22 en adelante dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aquí nos damos cuenta, en el primer siglo, recordemos pues que el libro de Apocalipsis se escribió más o menos por el año 96 de nuestra era. Aquí tenemos el primer siglo, aquí tenemos al apóstol Pablo predicando el evangelio y a los romanos en contra del apóstol Pablo por predicar la palabra del Señor, porque el Imperio Romano veía al cristianismo y la expansión del cristianismo en aquel entonces como algo que había que contener, ¿verdad? Era una situación difícil para ellos y decían: esto se nos puede ir de las manos, así es que tenemos que contener el cristianismo. En Hechos capítulo 22, en el versículo 22 también: y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, mire usted, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él, contra Pablo también. ¿Quiénes? Los romanos. Entonces, para tener más o menos una idea de lo que estamos hablando, es importante que echemos un vistazo a la historia. Recordemos, si el Apocalipsis fue escrito en el año 96 de nuestra era, los primeros 300 años, hermanos, mira, la historia del cristianismo es fascinante. Lastimosamente hay tantos nombres y tantas situaciones y tantas circunstancias que algunos ya están medio dormidos, y si le entro ahorita los termino de noquear, ¿verdad? Pero la historia es maravillosa. Los primeros 300 años de historia del cristianismo fue una persecución terrible contra los cristianos, hermano, pero terrible. La fe cristiana fue prohibida por el Imperio Romano. Los creyentes fueron perseguidos. El emperador Nerón en el año 64 incendió Roma y culpó ¿a quiénes? A los cristianos de haber incendiado Roma. Entonces se desató una persecución como nunca en contra de los hijos del Señor. De este hombre es que hablan algunos historiadores, que Nerón se desnudaba y se subía a su carruaje y caminaba en su carruaje en lugares donde corrían los caballos, donde sacaban a las bestias y sacaban a los cristianos para que las bestias se comieran a los cristianos, las persiguieran. Fue una situación increíble lo que sucedió en los primeros 300 años de historia. Y bueno, el Imperio Romano exigía lealtad al Estado, y como el César era el Dios, pues había que honrar y sacrificar situaciones y cuestiones al César. Pero ¿qué es lo que pasaba? Como había que ser fiel al Estado, las fiestas eran paganas. Entonces los cristianos, ¿qué decían? Nosotros no asistimos a fiestas paganas. Entonces el Imperio Romano veía la lealtad de los cristianos a Cristo como una situación de la que debían de tener mucho cuidado, ¿verdad? Era un peligro para el imperio, y eso fue lo que hizo que se persiguiera a los creyentes en gran manera.
Los cristianos no ofrecían sacrificio a nadie, no ofrecían incienso al emperador. Las reuniones se hacían en lugares secretos. De ahí surge esa famosa la señal del pescadito, ¿verdad? Ustedes recuerdan en ese tiempo de la iglesia primitiva, como era prohibido por el imperio reunirse, entonces los cristianos en algunos lugares hacían la figura del pescadito y ya otros creyentes sabían, porque ixoye, que es la palabra ixoye, es prácticamente un acrónimo de lo que quiere decir Jesucristo es el Señor. Eso es lo que significa. Entonces de ahí surgió esa idea, las catacumbas, bueno, en fin. El cristianismo había crecido en gran manera. A tal grado que uno de los emperadores en esos 300 años, Diocleciano, ordenó destruir las iglesias cristianas, y eso dio inicio a una inmensa persecución. Ahora, imagínate, todo esto los primeros 300 años, 200 y pico. Por el año 313 más o menos de nuestra era, aparece un emperador llamado Constantino. Estamos hablando de Roma. Esos fueron los inicios del cristianismo, hermano. Estamos hablando de Roma como imperio, el tiempo que nació Jesús, siendo Tiberio César gobernador, ¿se acuerda? Como dice en Lucas capítulo 1. Y bueno, en ese año 313 de nuestra era, este emperador Constantino, dice la historia, que un día salió a la batalla a pelear, y cuando salió a pelear vio en el cielo, ¿qué vio? Una cruz. Y dice que él escuchó una voz que le dijo: por esta cruz vencerás. Y entonces él unió las dos cosas y dijo: esa es la cruz en la que crucificaron a Jesucristo, la cruz de Cristo. Entonces se le ocurre la maravillosa idea, entre comillas, de legalizar el cristianismo en esa época. En ese momento él llama a un edicto que se llamó el Edicto de Milán, conocido también como el Edicto de la Tolerancia Religiosa. Lo único bueno, por decirlo de esa manera, lo único bueno que trajo ese edicto y eso que vio Constantino fue que ya no se persiguió más a los cristianos. Pero hermano, no sabemos qué es mejor si ponemos las dos cosas en la balanza, ¿ok? Porque se favorece el cristianismo, lo legaliza en ese entonces el emperador Constantino. Y obviamente no todo Roma estuvo de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la gente tenía otra religión. Haga de caso usted que hoy en Vancouver, en este día, aparece el primer ministro y dice: a partir de ahora todos somos evangélicos. ¿Usted cree que la gente que no está a favor del evangelio se van a unir a los evangélicos de la noche para la mañana? No, por otro lado, ellos, que fue lo que sucedió en ese entonces, tenían su religión. Eran idólatras, adoraban a una gran cantidad de dioses y tenían costumbres paganas. Entonces de repente el emperador dice: hoy todos son cristianos. Bueno, me voy a hacer cristiano, pero yo voy a traer conmigo mis costumbres. Y ahí fue el famoso sincretismo, que es cuando se unen dos cosas, ¿verdad? Entonces las costumbres de la iglesia, las costumbres de los romanos, y bueno, esa fusión con la religión lo único que trajo fue paganismo. El culto a Isis, hermano, una religión. Ahora fíjate esto, ¿por qué estoy mencionando todas estas cosas? Bueno, le voy a decir un par de datos por acá. Usted habrá leído que los bautistas no somos protestantes, ¿verdad? Ahora fíjate, si yo le contestara a usted la pregunta, bueno, ¿de dónde es el origen de los bautistas? Usted va a leer 3, 4 o 5 cosas con relación al origen de los bautistas, ¿ok? Unas 5 cosas más o menos. Y algunos de ellos consideran que los bautistas surgen a partir de la Reforma. Pero la mayoría de historiadores consideran, y yo me incluyo, yo no soy historiador, soy teólogo, pero me incluyo en medio de eso, de que nosotros no surgimos a partir de la Reforma. Entonces, protestantes se les llama a todos los a partir de la Reforma que protestaron contra la regla, la ley, la teología de ese entonces. Pero los bautistas han existido desde mucho antes de eso. Esa es una línea, ¿ok? Hay un libro que dentro de un instante quiero mencionar un poquito acerca de todo eso. Entonces, fíjate, el imperio dice ahora todos cristianos. Antes los cristianos no podían ser parte del gobierno, a partir de ahora sí. Ya no se persigue más. Entonces ahora el cristianismo surge de una manera oficial. ¿En dónde? En Roma.
¿Ha oído usted alguna de esas cosas, verdad? Surge en Roma. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, resulta que los romanos adoraban a Isis, que era una mujer. ¿Sabe usted cómo le llamaban a Isis, esa diosa de los romanos? Le llamaban la reina del cielo y la madre de Dios. Y ahora unimos a todo Roma con la religión, con el cristianismo. ¿Qué dijeron ellos? Sí, bien fácil. Isis es María. Y por eso es que usted en la Biblia no encuentra veneración a María, pero el catolicismo romano sí. Y usted se pregunta, ¿y de dónde sale eso? Bueno, ahora usted tiene una idea de dónde surgen todas estas cosas. Es la unión del paganismo. Mire, hermano, si Canadá quisiera unir la religión con el paganismo, ¿qué surgiría? Dígame usted. Porque el paganismo no quiere ceder a lo que ellos creen, ni tampoco los creyentes vamos a ceder a lo que nosotros creemos. Pero en ese entonces se hace ley, se generaliza la situación, se legaliza, se acepta. Y entonces unieron diferentes situaciones, como en este caso que he mencionado a la reina del cielo y la madre de Dios. Ahí es donde se le concede a María un papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia nos enseña. Adoraban a una diosa, la diosa Mitra, que era una mujer matando a un toro, y hacían sacrificios de eso. Ahora, ¿se da cuenta usted por qué en el libro de Romanos, en la carta a los Corintios, Pablo dice que no hay que comer nada sacrificado ¿a qué? A los ídolos. Porque habían algunos creyentes, recordemos que estamos hablando del primer siglo, que estaban confundidos con un montón de cosas, con un montón de situaciones. Los romanos, hermano, y mire, métase donde se quiera meter usted, en Google, Wikipedia, donde quiera que sea, y va a encontrar toda esta información. Ahora, si usted quiere leer Justo González, por ejemplo, ¿verdad? O Justo Anderson también, y qué sé yo, Trenchard, que son historiadores cristianos, mencionan situaciones como esta. Los romanos adoraban al dios Júpiter, ¿ok? Era el dios del panteón. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, los marinos con frecuencia adoraban a Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica se une con el paganismo romano, simplemente reemplazaron las cosas. Entonces, en lugar de tener al dios de los panteones, pusieron a los santos. Es así como el panteón de dioses romanos tenía el dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría. ¿Sabe usted que también la Iglesia Católica tenía a cargo muchas de estas categorías, muchas de estas cosas? Santos de los patrones, hermano. Es por eso que tienen un santo para cada día, un santo para cada ciudad incluso. Eso es lo que tenía el paganismo anterior. Entonces la Iglesia Católica se une con todo esto y dicen, bueno, está bien, no hay ningún problema, aceptamos algunas de estas cosas. Ahora, la Iglesia Bautista nunca ha estado, y ustedes lo saben, nunca ha estado a favor de situaciones fuera de las Sagradas Escrituras. Es por eso que yo firmemente creo que Dios siempre ha tenido un remanente fiel a través de las edades, porque no hubiera sido posible, hermano, que nos llegara la bendita palabra del Señor y tuviéramos iglesias que se apeguen a la Biblia si Dios no hubiera cuidado de ese remanente fiel a través de la historia. La persecución fue cruel, la persecución fue terrible. Las personas que negaron la fe, las personas que se apartaron del evangelio con tal de no pagar con sus vidas, también fue muchísimo en aquel entonces. Ahora imagínate que otra de las situaciones que lastimosamente sucedió fue cuando el Imperio Romano le dice a la Iglesia Católica, o la iglesia, más bien iglesia católica, la palabra católica sabe que significa universal, ¿verdad? Y fue precisamente porque en esos años se hizo universal el catolicismo. Entonces el Imperio Romano llamaron al obispo de Roma en ese entonces y le dijeron, bueno, queremos que la iglesia cristiana tenga a una sola persona como cabeza. Y le dieron toda la fuerza y le dieron todo el poder y le dieron todo el dinero. Y el imperio comenzó a levantar iglesias por todas partes del mundo conocido en aquel entonces. Ahora imagínese usted, porque la Biblia en ningún momento nos habla de ningún papa.
La Biblia en ningún momento nos habla de tener una sola persona por encima como una autoridad, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no es ningún otro individuo. Cuando el Imperio Romano colapsó, los papas tomaron el título, fíjate, el título que previamente le pertenecía a los emperadores romanos, que es Pontificus Maximus, que eso es lo que tiene el Papa. Pontificus Maximus, el imperio máximo, el pontificado máximo, superior, cuando para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un hombre que se llama el Dr. James Milton Carroll. Yo quiero recomendarles a ustedes, esto lo van a encontrar ustedes en online, es gratis, está en PDF y bueno, está por todos lados. Y se llama The Trail of the Blood. En español, El rastro de la sangre. Está en español también, El rastro de la sangre. El doctor Carroll nació en el año 1852. Su padre fue un pastor bautista y se convirtió al evangelio, y le intrigó la razón, la pregunta: ¿por qué tantas denominaciones? Esa fue la pregunta. ¿Por qué tantas denominaciones? Y luego le entró una curiosidad por otra pregunta: ¿cuál es la iglesia más antigua y la que más se parece a la iglesia del Nuevo Testamento? El hombre tenía 75 años cuando estaba intrigado por estas dos cosas. ¿Por qué tantas denominaciones? ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen? ¿Qué creen? ¿Qué hacen? Y luego esta otra pregunta: ¿cuál es la iglesia que más se parece a la iglesia del Nuevo Testamento? Y una de las situaciones que bastante problema ocasionó ha sido el bautismo infantil. La idea en los primeros 200 años era esta: mire, este ha sido un problema, y por eso es que digo, los bautistas jamás han cambiado de opinión con relación a eso. Los bautistas hemos creído desde que existimos que la persona tiene, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, ¿ok?, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la persona primero se hace discípulo de Cristo y luego obedece a la fe a través del bautismo. Creemos que el bautismo es un mandamiento de obediencia, ¿ok? Pero entonces, en aquel entonces surgieron individuos que dijeron: bueno, un momento, veamos la cosa más despacio. Chévere. Resulta que Joel se convierte al evangelio. Entonces Joel obedece, lo bautizamos. Pero por la fe le nace un hijo a Joel. Y dicen: ese hijo ya no nace en el mundo. Ese hijo nace dentro de la comunidad cristiana. Entonces quiere decir que si ese niño ya es parte de la comunidad, lo podemos bautizar, porque es parte de la comunidad cristiana. Ese niño no tiene que convertirse porque ya nace dentro de la comunidad cristiana. Imagínate, hermanos, y esto trajo un pleito, esto trajo un lío como usted no tiene idea. Entonces, hasta la fecha, bueno, ustedes saben que hay algunas otras denominaciones, como los presbiterianos, por ejemplo, ¿verdad? Bautizan, pero bautizan por aspersión. Aspersión o por chorrito es lo mismo, ¿verdad? Que quiere decir que aún ya mayores, pues ya mayores, le echan un poco de agua en la cabeza a la persona, ¿verdad? Y ya la persona como que está ahogando, y ya, bueno, pues bienvenido a la familia del Señor. Los bautistas siempre hemos creído que el bautismo tiene que ser por inmersión. La palabra significa teñir, y bueno, al Señor Jesús pues fue al río Jordán, etcétera, etcétera. Ustedes conocen cómo es la historia. Entonces siempre hemos creído que es necesario que el bautismo sea por inmersión y no por aspersión. Otra cosa más, nunca los bautistas hemos creído en el bautismo infantil. Creemos que necesita una conversión. Cuando presentamos a un niño aquí enfrente, oramos y decimos: Señor, que cuando este niño crezca, te conozca también como Señor y Salvador personal. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Mis hijos necesitan tener una relación personal con Dios para ser salvos. El hecho de que yo sea cristiano, eso no los mete dentro del paquete.
Por más que algunas personas interpreten aquel versículo, tú y tu casa, serás salvo tú y tu casa. No, Señor. Nuestros hijos necesitan tener una relación personal con Dios. Y si no tienen una relación personal con Dios, y si no le entregan sus vidas a Jesucristo, y si no crecen en la fe, perdóneme, pero la Biblia dice que van al infierno. ¿Qué novedad es eso? Yo entiendo que como padres nosotros nos asusta escuchar ese tipo de cosas, pero déjeme decirle que es la verdad. Nadie dijo amén. Como todos tienen hijos paganos aquí, ¿verdad? Pero es la verdad. Así es que, eso era un lío y los bautistas insistieron en eso. Ahora, hubo un tiempo, hermano, que la iglesia, juntamente con el imperio, dijeron, no es necesario, o sea, bautizamos a la criatura, ya es parte de la comunidad, ya es católico, ya es universal. Pero de repente aparece un grupo por ahí que le dice, no, usted necesita conocer a Cristo. Entonces la persona conocía a Cristo. Ahora usted tiene que bautizarse. Es la pregunta que muchos me han hecho. Pastor, yo me bauticé cuando era niño. ¿Por qué me tengo que bautizar otra vez? Ahí entran los bautistas. Porque chiquito y bolo y borracho no se vale. Usted, en primer lugar, no se bautizó, lo bautizaron. Segundo lugar, ni le preguntaron. Es por eso que nosotros en América Latina se da cuenta que religión católica, ya nacimos católicos. Ya es parte de la estadística. Ni encuestas hacen siquiera. Ya nos ponen ahí como que, ¿verdad? Sin habernos preguntado nada. Nosotros creemos que la Biblia dice que hay que recibir a Cristo en el corazón, después de entregarle su vida al Señor o conocer del Señor o vivir para Dios. Entonces la persona, como un mandamiento de obediencia, se bautiza, pasa por las aguas bautismales. Esto es lo que siempre nosotros hemos creído y hemos considerado. Pero entonces en ese entonces hubo un pleito inmenso, a tal grado que metían presos y mataban a los que rebautizaban a las personas, porque la palabra bautista viene de bautizar, pero hubo un tiempo incluso que se les confundió con los anabaptistas, que voy a hablar de eso en un instante también, y eran los rebautizadores. ¿Por qué rebautizadores? Porque ya te habían bautizado cuando eras niño. Hoy resulta que creces, conoces a Cristo y pasas por las aguas bautismales. Y en aquel entonces eso era una cosa terrible, eso era ir en contra de las leyes del Estado. Entonces fíjate, los dos problemas serios que habían, los dos, bautismo infantil, pero había otro que era más serio todavía. ¿Quién dio inicio a la iglesia cristiana universal como la conocemos nosotros? El imperio. Entonces, ¿qué pasa? Que había relación entre el imperio y la iglesia. ¿En algún momento usted vio a Jesús hacer algo similar? Nunca. De ninguna manera. Entonces, este tipo de situaciones es lo que ha hecho a lo largo de la historia que la iglesia bautista sea una iglesia apegada a las Sagradas Escrituras. Y lastimosamente y desgraciadamente nosotros pues nacimos en un mundo donde la gente es católica por nacimiento y algunos por abuelengo. Notemos que nuestros antepasados eran beatos, como se decía, ¿no? Eran personas extremadamente religiosas. La iglesia bautista luchó toda la vida contra una serie de situaciones de la iglesia tradicional, como el libro de las oraciones, por ejemplo. El libro de las oraciones católico es lo que, bueno, el Ave María, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, situaciones que se utilizan, hacer fiesta o hacer una reunión religiosa por los 9 días después de que ha muerto la persona, y después una vez en el año. La iglesia bautista estuvo en contra de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no se encuentran en la palabra de Dios. Nos hemos quedado con alguna que otra cosa nosotros. Nos hemos quedado con alguna cosa que otra. Por ejemplo, yo le explico la renovación de votos en un matrimonio. Eso no está en la Biblia. Y ¿sabe qué es lo peor del caso? Que nos vamos para Israel y nos llevan a Caná de Galilea, donde fueron las bodas de Caná.
¿Y sabe qué meten todos los pastores ahí? Que hay que hacer renovación. Y la primera vez que yo fui, hay que hacer renovación de votos porque estamos en Canadá, porque aquí eso. Pues la Biblia no habla de eso. Y ahora yo con todo respeto, alguien me dice que quiere hacer, yo se los hago. Pero eso no es bíblico. Y yo le digo a la gente, miren, renovar, ¿cuándo renueva uno algo? Cuando ya no sirve. Es así. Pero hemos crecido tanto, ¿me entiende? Por eso, y se la llamó, y mire usted, ya pasaron 20 siglos. Iglesia católica, apostólica y romana. Y hay gente que crece, y yo he conocido personas, mi abuela era católica, pero a morir. A morir. De la Biblia no querían saber nada. De la palabra del Señor no querían saber nada. Pero de la iglesia tradicional, increíble. La creencia de la infalibilidad del Papa. Que el Papa no comete errores, pues. Y una vez discutiendo con una señora católica, ¿verdad? No, que yo soy católica y yo nací católica y voy a morir católica. Y le dije, ¿usted qué le parece el Papa Nicolau? A mí me gusta más lo que dice Juan Pablo II, me dijo. Hay gente que es así. La Biblia te abre el entendimiento, porque el Espíritu de Dios te abre el entendimiento. Te abre el entendimiento. Y los primeros 300 años hubo un auge de creencias teológicas increíble, hermano. Clemente de Roma apareció con una cosa, Ignacio de Antioquía con otro, Policarpo de Esmirna, Juan Crisóstomo, Jerónimo. Otros creían, es más, algunos se creían que, fíjate, mire, ay Dios, hay de todo, que el bautismo te perdona todos los pecados pasados. Otros llegaron a creer que entonces es mejor esperar hasta el día de la muerte para bautizarte, para que no tengas pecados futuros. Un relajo. Los bautistas hemos creído siempre que el bautismo es un mandamiento de obediencia. En Efesios capítulo 4, versículo 1, y esta es una situación que en realidad confunde a mucha gente. Pablo dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora fíjate, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y ¿qué más? Bueno, ¿verdad? Pero entonces la gente de los primeros siglos dijeron, mire, un bautismo, no dos. Así es que los quieran bautizar a ustedes están en contra de la Biblia. Porque dice un bautismo. Y ese bautismo es cuando está pequeño el baby. Claro, cuando usted ya crece en la fe y en el conocimiento del Señor, se da cuenta que no, que está hablando del bautismo de la obediencia. Pero es así. La iglesia bautista se ha considerado por apegarse a las Sagradas Escrituras. Hay algunos otros historiadores que creen que la iglesia bautista nació de otras denominaciones, como por ejemplo hubo una que se llamaron los puritanos. Los puritanos batallaron muchísimo entre la separación de lo que es la iglesia con el Estado en aquel entonces. Y verdaderamente pues tiene que ser así. Y otros pues congregacionalistas. Entonces, en El rastro de la sangre del Dr. Carroll, ese libro que encuentra gratis, le digo, en internet, él le llama así por la cantidad de sangre que los cristianos, diría yo, los creyentes, aquellos creyentes fieles a la palabra, fieles al Señor, fieles a la Escritura, a lo largo de la historia, pues tuvieron que pagar con su propia vida por mantener esa doctrina. Hay, hermanos, una creencia que se llama la sucesión apostólica.
Y la sucesión apostólica considera de que los apóstoles no terminaron hasta Juan, como el Señor lo dijo hasta Juan, sino que todavía continúan. Entonces, eso lo que hizo fue, hasta la fecha, crear una serie de individuos que tomaron autoridad y puestos de mando en las mismas congregaciones, en las mismas iglesias. Y es por eso que tenemos hoy en día lo que tenemos. Es por eso que hay iglesias hoy en día que tienen apóstoles, ¿verdad? Que tienen bishops, que tienen todo tipo de individuos, porque ellos creen en la sucesión. La iglesia bautista se ha mantenido y se ha sostenido basados en la enseñanza bendita de la palabra de nuestro Señor. Celo por la palabra, celo por las escrituras, celo por Dios y celo por mantener lo más apegado que podamos a la bendita palabra de nuestro Dios. Y esa ha sido la lucha eterna. Ahora, la iglesia como tal ha luchado con el paganismo por una eternidad, hermanos. Y no solamente con el paganismo, sino que el error terrible que sucedió en la fusión de la iglesia. Fíjate qué interesante esto, amados. Cuando se fusionó el imperio con el cristianismo, ¿qué hubiera sido lo mejor que hubiera pasado? Que la fe de los cristianos hubiera hecho la diferencia en todos los paganos. Pero en lugar que sucediera eso, el paganismo influyó en gran manera sobre la iglesia. Entonces a la iglesia entró todo tipo de ideología y la gente lo cree. Y es por eso que, déjeme decirle, hermanos, mira, en este año 2022, una de las cosas, se lo digo con mucha humildad delante de nuestro Señor, una de las cosas que me llenan de orgullo santo, ¿verdad? De orgullo santo, es el hecho de que la gente nos dice: pastor, nos encanta que ustedes como iglesia tengan la sana doctrina. Porque hay cada cosa, hermano, hay cada cosa. Y hay personas que utilizan más sus emociones que el conocimiento de la palabra. Más las emociones. Mire, por internet usted ve cada cosa. Usted ve situaciones que dan tristeza, dan lástima, y uno quisiera que los inconversos no lleguen a ver eso, porque si lo ven, de plano van a pensar que estamos locos. Yo he estado en estos días viendo ¿se acuerda usted cuando ya Benny Hinn se calmó? Pero ¿se acuerda usted cuando Benny Hinn se quitaba la chaqueta, se quitaba la jacket y comenzaba a golpear a la gente con la jacket para que la gente cayera? Y la gente, pastores, hermanos, caían tirados al piso, moviéndose como que tenían un demonio adentro. ¿Sabe qué decían esa gente? Que era el Espíritu Santo. Que era el Espíritu. Yo tengo presente tantas situaciones y tantas cosas. Yo tengo familiares muy cercanos que son de descendencia carismática. Situaciones de cada índole, hermano, pero de cada situación, oye, de que Dios les provee aceite en sus manos. Cada cosa que usted nunca vio en la Biblia. Usted nunca vio a Jesús diciéndole a la gente que hicieran fila para tirarlos. Hay iglesias que hacen eso después de cada servicio y se lo acreditan al Espíritu Santo. Y usted nunca vio en los tiempos de Jesús una cosa similar. Pero es porque ellos creen en esa sucesión apostólica. Iglesias de milagros. Déjeme decirle una cosa, hermano. La iglesia no existe para ver milagros. La iglesia existe para adorar a Dios en primer lugar. Y cuando su corazón está puesto con Dios en primer lugar, espere todos los milagros habidos y por haber. Espéralo. Pero hay gente que lo que anda buscando son milagros. Lo hemos visto en la escritura, lo hemos visto, hemos leído. Cuando el Señor les dijo: ustedes me vienen a buscar porque les di de comer. Pero si no hay comida, no vienen. Y el evangelio no es popular en realidad, hermano. No lo es. ¿Por qué? Porque es un evangelio de sacrificio. Por supuesto que es más fácil quedarse con la panza arriba en la casa un día miércoles. Claro que sí. Pero venir a la casa del Señor, esforzarse, venir de lejos, después de haber trabajado todo un día. Claro, porque el evangelio es sacrificio. Es así. Y la iglesia evangélica ha rechazado todo lo que no concuerda con las Sagradas Escrituras.
Todas las preguntas que la gente, mire pastor, y aquí tal cosa, y aquí tal otro, y por qué esto, y por qué lo que dice la Biblia, qué dice la palabra. Las lenguas, pastor, las lenguas, mire, yo le digo una cosa, si Dios le quiere dar lengua, se la va a dar, que no le quepa la menor duda. Pero Pablo dijo, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 en lenguas, que no edifica a nadie. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se clavan con eso y se meten. Hace poco estaba platicando yo con alguien y yo le decía, mira, yo lo que no quiero, le dije a esta persona, es tener que enfrentarme a una persona que venga con ese tipo de situaciones. Eso no, la verdad es que no. Vamos a hablar del evangelio, hablemos de evangelismo, hablemos de cómo la persona puede conocer a Cristo. Pero si va a venir alguien que va a venir, por ejemplo, un día, les he comentado a ustedes, vino una señora por acá, hace años ya, en inglés, una señora como de 180 años, la señora. Y me vino a buscar y me dice, mira, dice, me dicen que tu esposa está enferma. Y le digo, sí, nice to meet you, ¿verdad? Y me dijo, yo soy de no sé qué iglesia, no sé qué, no sé cuándo. Y me encontré a uno de tus miembros en algún lugar y me ha dicho que tu esposa está enferma. Entonces yo quiero que tú me expliques qué es lo que le pasa a tu esposa. Y ya le dije yo qué es lo que le pasaba. Entonces imagínese usted, y me dice la señora, dice, ¿tu esposa ya fue bautizada con el Espíritu Santo? Y le dije, sí, desde que creímos en el Señor. Pero habla en lenguas. Y le dije, no, ese es el problema, me dijo. Hay gente que le hace más daño al evangelio, hermanos, que beneficio. ¿Me entiende? Más daño al evangelio que beneficio. Entonces, claro, ¿verdad? Yo jamás le he dicho a una persona que no ore por mi esposa. Jamás. Fuimos a El Salvador un día que ella me dijo, ya estoy harta de estar hablando, explicando en inglés lo que siento, quiero hablar en español lo que yo siento. Nos fuimos a El Salvador, ¿verdad? Vieron cantidad de médicos, lo mejor de mi país en aquel entonces. Y yo tengo, claro, como director del Colegio de Teología, hace 1000 años, pues habían estudiantes que también eran carismáticos y ahora eran pastores con sus iglesias. Me dijeron, ¿podemos orar? Por supuesto que sí, jamás he dicho yo que no. Le han impuesto mano, la han bautizado con aceite hasta de camión. En serio, un día estábamos en una casa y que aceite, y no hay aceite, pues mire, aquí tengo yo un aceite para el camión, tráigalo, digo, y le pusieron. El dúo Esperanza hizo lo mismo. Y esta señora, claro, es bien fácil ese día, que no hablen. Entonces se pone a orar por ella, y ella que levántate, ese tipo de situaciones, levántate. Entonces por último, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que no tienes fe. Claro, por supuesto, hombre, claro. ¿Me explico? Entonces a veces a partir de ese día yo dije, la verdad es que no debería yo de permitir que cualquier persona venga a hablar cualquier estupidez, porque es bien sencillo decir eso. ¿Me entiendes? Es decir, si Dios quiere, hermano, con la oración de ella basta. Si Dios quisiera. Ahora, hay cosas que no entendemos en esta vida. Es que no somos llamados a entender cosas. No somos llamados a reconocer, pues, Señor, si es tu santa voluntad, amén. ¿Qué vamos a hacer, pues? Seguir adelante, de eso se trata. Y hay personas que quieren y sacan cosas del contexto de la Biblia y quieren vivir su propia vida y hacer las cosas como ellos dicen, como ellos creen, y no es así el evangelio, perdóneme, no. El evangelio es de obediencia. ¿Me escuchó? O sea, ¿sabe qué dice la Escritura? Que somos esclavos. Hay algunos que son esclavos de ellos mismos nada más. Hacen lo que se les ronca su regalada gana y viven como se les ronca su regalada gana, y cambian de iglesia cuando se les da su regalada gana, y cambian de pastor cuando se les da su regalada gana, y si quieren servir sirven, y si no quieren servir no sirven. ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Como su regalada gana. ¿Será que eso es ser un esclavo de Jesucristo? No. Entonces, ¿sabe qué es lo que hacemos aquí? Predicamos el evangelio, eso es todo. Como está aquí. Como está y ahora, mira, se dice por ahí cuando se habla en cuestiones de teología que con solamente ver los versículos que una persona tiene subrayados en su Biblia, usted se puede dar cuenta más o menos con verdad sus inclinaciones.
Si usted tiene subrayado todos los versículos que hablan del Espíritu Santo, usted es pentecostal. Si tiene subrayado todos los versículos que hablan el día sábado, usted es sabatista o adventista. Si tiene subrayado los que hablan de la salvación, guess what? Usted es bautista. Y así por el estilo. Si tiene subrayados todos aquellos que... Bueno, ¿de dónde cree que surgió la idea de la Biblia del adorador? La Biblia del liderazgo. A ver. La Biblia del Espíritu Santo. La Biblia de la salvación. Vivos son estos. Dijeron, no hombre, vendamos. ¿Usted cree que cambia? Es la misma, solo que se lo subrayaron los versículos que a usted le gustan. Y como le dije una vez, ¿quiere usted verdaderamente vivir un cristianismo de acuerdo a la palabra? Viva los versículos que no tiene subrayados. Esos hay que vivirlos. Y ese ha sido el pleito eterno. Tratamos la manera de las cosas principales, la Biblia, la palabra del Señor, palabra inerrante de la Escritura, sin errores, con aparentes contradicciones, aparentes, pero no se contradice en absoluto. Es la palabra de Dios y hay que vivir así como está, no más nada menos nada. No hay otro libro, ningún libro de los que están en librería, paguen los que deben, ninguno se puede poner a la par de la Biblia, la bendita palabra del Señor. Ninguno, no se puede. Ninguno tiene la autoridad que tiene este libro santo, más que la palabra. Cristo. Solamente en Cristo la salvación. No hay otro camino para llegar a Dios más que Jesús. No es Jesús y la Virgen, no es Jesús y los santos, no es Jesús y esto, no es Jesús y lo otro. Es Cristo, Cristo, Cristo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracia. Porque por gracia, no por obras. No me venga con la historia que usted ve buena gente, que usted a quien quiere, a quien puede le ayuda, que usted hace aquí, que usted hace allá. También las asociaciones, las ONG hacen lo mismo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y por medio de la fe, y la fe solamente en Jesucristo. El hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y entendemos, como bautistas que somos, que todas las cosas que pasan en todas las iglesias son para la honra y la gloria de Dios. Las cosas pasan por la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguno debe de robarse lo que a Dios le pertenece. Cada vez que nos reunimos para la gloria del Señor, para honrar su nombre, aunque tengamos una inmensa gama de talentos, aunque usted cante como canta Luis Miguel, imagínate que son personas, claro, no tienen el Espíritu de Dios, pero esos dones, la Biblia dice que los dones son para la gloria del Señor, pero ellos lo utilizan para la gloria de ellos. Para la gloria de Dios. Y es bien fácil caer en ese tipo de situaciones. Es bien fácil caer. Porque yo vengo aquí a cantarle al Señor, ¿verdad? Sí, pero yo quiero que se fíen en mí. Es bien fácil caer en ese jueguito. Es fácil creerse lo que en realidad no es. Es por eso que ustedes me habrán escuchado cantidad de veces que vayan a decir a mí que, ay, pastor, que este sermón aquí que no me gusta, ni que bueno ni que malo. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios es mi testigo, que el esfuerzo, el tiempo, las horas que yo paso para decirle lo que usted necesita escuchar. Lo que necesita escuchar. ¿Yo sabe qué es lo que le gusta a la gente? Que le diga, mire, usted va a ser rico, usted va a ser el próximo millonario de Vancouver. Amén, aleluya, santo. Eso es lo que la gente quiere. Usted es un campeón. Sus hijos son santos, son amados. Y los cuates chupando allá en la esquina. Eso quiere escuchar la gente, cosas bonitas, cosas que lo saquen adelante, ¿verdad? y pues, no es la verdad. Y los bautistas nos caracterizamos por eso.
Y mire, es bien fácil caer en el error. Es bien fácil. Yo he tenido personas que me escriben, usted no tiene idea, gente que quiere venir a trabajar aquí conmigo. ¡Ja! Si yo le contara. Pastores que me mandan correos, pastor, Dios me ha dicho. Well, a mí no me ha dicho nada, mano. Ni sé quién es usted. Y uno de ellos dijo, yo soy bautista pentecostal. Wow, no me diga. Otro me mandó un currículum. Dice, yo soy bautista, pastor, y manda su currículum. Y me puse a leerlo nomás para ver qué onda, ¿verdad? El cuate me interesó algunas cositas. Pero fíjate que como del año más o menos 90 al 2000, yo creo, no me acuerdo a quién le comenté, del 90 al 2007 no aparece nada. Pero bueno, y me comenzó a escribir y me seguía escribiendo. Entonces, y le digo, brother, le digo, mire, y ahí dice que del 90 al 2007... ¿dónde estuvo ministrando? No, me dijo, ese fue el tiempo que me aparté del evangelio. Excuse me. Hay de todo. Hay de todo. Amados míos, no quiero mencionar que la iglesia bautista es lo máximo que hay en la vida. La iglesia de Cristo es lo máximo que hay en la vida. La iglesia de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Si usted quiere vivir la vida cristiana, lo que dice aquí, y congréguese en una iglesia bautista, pues. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida, por la salvación. Y en esta noche, precisamente cuando recordamos la historia, vienen a nuestra mente los mártires, los apóstoles que murieron por el evangelio. Esteban, Juan, Andrés, Pedro, aún el apóstol Pablo, ofrendaron sus vidas por predicar tu palabra. Y a lo largo de la historia también, Señor, gente mala se ha levantado en contra del cristianismo. Pero en este año 2022 nos damos cuenta que ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia de Cristo. El cuerpo redimido por la sangre del Cordero de Dios. Nuestra fuerza está en ti, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y te damos gracias por tu palabra. Y yo bendigo en el nombre de Jesús a todos los pastores en este mundo que predican tu glorioso evangelio con poder, con sinceridad, con fuerza, con honestidad. Permite, Padre Santo, que podamos siempre crecer en el conocimiento de tu palabra bendita. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo quiero invitarlo para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor de su vida. Si hay alguna persona con nosotros que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero me gustaría entregarle mi vida al Señor, comenzar tomado de la mano de Dios una vida nueva. Si hay alguna persona que siente el deseo de entregarle su vida al Señor, ahí donde está, póngase de pie, entréguele su vida a Jesucristo, recíbalo como Señor y Salvador personal. Usted que nos mira también por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados y en esta noche te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Nos vemos este próximo domingo en la casa del Señor. Bendiciones.
amigos, muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal. Y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.